Profesor, su micrófono está apagado. Profesor, está Sí, apagado su el micrófono está micrófono. apagado. Ya, ahora sí. Muy bien, chicos, entonces vamos atentos a la explicación. Rapidito, ahí vamos a avanzar los derechos del niño y del adolescente. Atención, por favor. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco acá de historia, como una introducción, sobre la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Bueno, vamos al primero sobre los niños, ¿no? Según la UNICEF, es un tratado internacional, pues, que reconoce los deberes y derechos de los niños y considerado como personas entre menores de 18 años, ¿ok? Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas, más conocida como ONU, ¿no? Entonces, la ONU en sí firma un tratado que reconozca los derechos del niño. En este caso, muestra 54 artículos, ya, las cuales van a consagrar como el derecho primordial a la protección del niño y del adolescente dentro de la sociedad, dentro de un gobierno, ¿ya? Entonces, el derecho de los menores de 18 años ha desarrollado, pues, en medios, ¿no? Grupos participativos, obviamente, dentro de la sociedad. Reconocer a los niños como sujeto de derecho, eso te convierte, pues, en una persona que está protegido, obviamente, dentro del Estado, ¿no? Cada país, cada Estado tiene, pues, sus leyes en cuanto a los derechos del niño. Obviamente, lo que estamos hablando aquí es un derecho primordialmente generado por la ONU, ¿no? Dentro de la Constitución política en el Perú también especifica la protección sobre los derechos del niño, ¿ya? Pero en general estamos hablando sobre los derechos humanos, ¿no? En cuanto a los derechos del niño, generado por la ONU, ¿ya? Entonces, esto se adoptó por una Asamblea General en las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Esta Convención de los Derechos del Niño muestra una importancia. ¿Por qué? Porque pues es universal. ¿Por qué universal? Porque aquí se respetan los derechos del niño. Los derechos del niño son derechos que nos competen a todos como persona humana. Entonces, dentro de esto resalta, ¿no? Dentro de la familia, como un soporte social y emocional para el niño. Eh, este derecho de niño también promueve la solidaridad internacional, ¿no? Entre países como seres humanos. También reafirma al Estado como un defensor de los derechos del niño. Todos los derechos son muy importantes, hay que recordar eso. Entonces, principalmente hay que fundamentar que los respetos, ya por los puntos de vista del niño es muy importante. La dedicación, el interés superior hacia el niño. Es el fundamento dentro de la sociedad. También el derecho a la vida, ¿no? Quizás preguntarás, pero ¿por qué tanto aborto y todo eso, no? Pero hay una ley donde ampara esto, ¿no? La supervivencia también es muy importante desde el vientre materno, el desarrollo, ¿ya? La no discriminación también es muy importante, ¿no? En cuanto a los derechos del niño. Entonces ya sabemos cómo se creó y cuál es la importancia y cuál es el fundamento. Vamos a hablar un poco aquí cuáles son esos derechos que les compete a ustedes en este caso, ¿no? Muy bien, la Constitución Política, en caso en el Perú, en 1993, en el artículo 4 establece, ¿no? Que dentro de la comunidad y el Estado van a proteger especialmente al niño y al adolescente. Desde primer punto a la madre, también al anciano, como persona en situaciones de abandono. También el Estado protege a la familia y promueve un matrimonio de igualdad al Código Civil que establece los derechos del niño y el adolescente. Vamos a ver algunos derechos, ¿ya? Y libertades que tienen los niños y adolescentes. En primer lugar, vamos a hablar del artículo 1, según la Constitución Política, nos muestra primero ya el derecho a la vida e integridad. Allí cuando hablamos del derecho a la vida como artículo 1, en la Constitución nos muestra el niño y el adolescente tienen derecho a la vida. ¿Desde qué momento? Desde el momento de la concepción,
¿ya? En el presente código, pues garantiza, ¿ya? Y concibe que se va a proteger, ¿ya? Sin manipulación genética, sin aborto, esto no está establecido en esa ley, ¿ya? Entonces lo importante aquí establece que su integridad y su desarrollo físico y mental sea, pues, no protegido por el Estado. Eso es el primer artículo. Segundo artículo también nos habla a su atención desde el momento de la concepción. Entonces es muy importante, según este artículo en la Constitución, es responsabilidad del Estado promover y establecer condiciones adecuadas para la atención de la madre. Desde el primer momento, el Estado garantiza la atención a la madre durante su etapa de proceso, ya parto, aquí pues se incluye el postnatal, la fase, ya, que le va a otorgar un cuidado muy importante a la madre y el desarrollo del niño, ¿no? En cuanto a la lactancia materna y al establecimiento, pues, al cuidado adecuado. Entonces, esto está estipulado si vas conociendo los artículos en el Estado, ¿no? Artículo 3, ¿qué dice la Constitución en el artículo 3 sobre los derechos del niño? Dice a vivir en un ambiente sano. El niño y el adolescente tienen derecho a vivir en un estado desde un punto ambiente o económicamente sano, en un eh, ambiente equilibrado, ¿no? Entonces, eso nos compete en el artículo 3. Quizás por ahí usted va a decir, pero profesor, ese artículo no se está respetando. Obviamente que sí, ¿no? En algunos hogares no se está respetando en cuanto a la protección. Vemos tantos problemas en la sociedad actualmente, ¿no? Maltrato a los niños, inclusive lo mandan a trabajar desde pequeños, ¿no? Entonces, este artículo un poco que se está faltando. El artículo 4 de la Constitución dice en cuanto a su integridad personal. El niño y adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, tanto psíquica como física, ¿ya? El niño pues está en un libre desarrollo, ¿ya? Obviamente no puede ser sometido a torturas ni tratos degradantes que van a afectar su integridad personal. Tampoco el Estado dice que no debe tener una explotación tanto económica como la prostitución infantil, la trata, tráfico de niños, adolescentes, etcétera. Entonces, en este artículo el Estado protege su integridad personal, ¿ya? Bueno, seguramente te estás haciendo muchas preguntas en cuanto a los artículos, ¿no? Eso es lo que plantea la Constitución y el Estado tiene derecho a hacerlo respetar, pero obviamente te darás cuenta que esto en algunos momentos no se está respetando, ¿no? El artículo 5 dice, según la Constitución política en el Perú, dice derecho a la libertad. Aquí, cuando habla de libertad, en el artículo 5 nos muestra que el niño y el adolescente tienen derecho a la libertad. ¿Ya? En este caso, ningún niño debe ser detenido o privado de su libertad. ¿Ya? Tampoco el adolescente puede ser detenido, ¿ya? Ni por ningún motivo, salvo caso, pues que tenga un mandato judicial o tenga un fragante, pues no se le ha encontrado de repente haciendo actos que no van contra la ley, perdón. Entonces, en ese caso sí, pero anterior a eso nadie puede privarte de tu libertad. Es el artículo 5 que te protege en este aspecto. El artículo 6 del Estado, según la Constitución, te protege en cuanto a tu identidad. En este caso dice, el niño y el adolescente tienen derecho a una identidad, ¿ya? Derecho a tener un nombre propio, a adquirir una nacionalidad, en medio de lo posible es pues que tus padres te lleven y te den el apellido, pues, ¿no? En el momento de tu nacimiento. Entonces tienes derecho a desarrollarte integralmente dentro de tu personalidad. Entonces vamos viendo ya 6 artículos aquí en cuanto a la constitución política. Vamos a conocer algunos más. El artículo 7 dice, a la inscripción, los niños desde el momento de su nacimiento tienen derecho a estar registrados, ¿ok? Ya tanto pues la madre y el padre, perdón, tienen de inmediato después de tu nacimiento inscribirte en el registro, en este caso en la RENIEC, ¿no? Ahí donde te van a otorgar tu partida de nacimiento. El artículo 8 de la Constitución dice a vivir en una familia. Entonces, cuando hablamos de familia, el niño y el adolescente tienen derecho a vivir y crecer y desarrollarse en el seno de la familia, ¿ya?
Entonces es muy importante vivir en familia. El niño y el adolescente ya tienen que crecer en un ambiente adecuado, ya tanto el adolescente también de vivir, pues, ¿no? En una familia organizada con una finalidad de que el padre y la madre lo puedan proteger. Esa es la idea, ¿no? Según este artículo. El artículo 9 dice, tienes derecho a la libertad de opinión, ¿ya? El niño y el adolescente que estuvieron en condiciones, ¿no? De formar sus propios juicios, ya tendrán el derecho de expresar su opinión, ¿ya? Libremente, según el artículo 9, tienes que asumir, ¿no? Asuntos que te competen en cuanto a la toma de conciencia, ¿no? Que tengan, de repente tú quieras tener una opinión, todo lo puedes hacer en base a tu edad y tu madurez. Sí tienes derecho a opinar, ¿ya? Nadie te puede callar. El artículo 10 te habla sobre el derecho a la libertad de expresión. En este caso, el niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de expresarse, ¿ya? Sin distinción o manifestación alguna. Entonces ya vas conociendo tus derechos según la Constitución política, ¿ya? Eso te hace valer en el Perú. El artículo 11 dice, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ¿ya? En este caso, este artículo plantea que el niño y el adolescente tienen derecho a libertad, a una libertad de pensamiento, de conciencia, tienes derecho a la religión que puedas elegir, ¿ya? Aquí se respeta tus derechos en cuanto a tus padres, ¿ya? Que asuman la responsabilidad de guiar al niño y al adolescente, ¿ya? En sus ejercicios de acuerdo a su edad, ¿ya? Todo en base a tu edad, no puedes tampoco hacer lo que quieres porque el hecho de que este artículo te protege, no, no, no. Por eso están los padres para poder, pues, ¿no? Guiarte en este aspecto. El artículo 12 dice el libre tránsito. Eh, este artículo nos muestra, pues, ¿no? Que el niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de transitar. Mientras tú estás en el país, puedes transitar con mucha libertad, ¿ya? Sin restricciones ni autorización que señalen, en este caso, el código, ¿ya? Es el caso que puedas, bueno, de repente estar en tutela, ahí sí, no tener una documentación para transitar por encargo, ¿no? Pero en este caso tienes el tránsito libre en concordancia con tus padres, según el artículo 12. El artículo 13, como niño te ampara en el Estado el derecho a la asociación o asociar. ¿Qué quiere decir esto? El niño tiene derecho a la libertad. Puedes asociarte sin fines lícitos, a reunirte pacíficamente. Puedes asistir a cualquier reunión, a cualquier actividad que tengas pacíficamente. Ese te ampara en el artículo 13. El artículo 14, que es muy importante, ¿ya? Aquí nos habla el derecho a la educación, cultura, deporte y recreación. Entonces, el artículo 14, según este artículo dice, el niño y el adolescente tienen derecho a una educación. Entonces, el Estado es responsable y asegura ya la gratitud pública de la enseñanza para quienes tienen las limitaciones, en algunos casos para los que pues tienen una limitación económica, ¿no? Ahí el Estado tiene que brindarle la educación, ¿ya? Tanto al niño como el adolescente. También no deben ser discriminados aún por su condición, ¿ya? O por su discapacidad. Mucho se habla del bullying, ¿no? Este artículo entonces te protege. La niña entonces y el adolescente, en algunos casos hay adolescentes que se embarazan a temprana edad, también el Estado les protege en este aspecto para brindarles una educación adecuada. Aún no sé si ustedes han visto, han observado, ¿no? Que hay niñas en colegios que todavía asisten, aún estando embarazadas. ¿Por qué? Porque el Estado los protege. Nadie puede decirle, no, tú estás embarazada y pues no puedes recibir educación. No, 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 no. El Estado protege, ¿ya? A las madres adolescentes gestantes pueden todavía seguir estudiando, no hay problema, ¿ya? Y proseguir pues sus estudios hasta terminar. Muy bien, vamos a hablar de algunos artículos más que tenemos que conocer. El artículo 15 de la Constitución, en base a los derechos del niño, dice el derecho a la educación básica, ¿ya? Entonces el Estado garantiza una educación básica en el desarrollo de tu personalidad, respeto los derechos humanos, respeto a los padres, una formación espiritual democrática, orientación sexual, planificación familiar,
trabajo productivo, respeto al ambiente natural. Eso es en el artículo 15, la cual nos habla sobre la educación básica, ¿no? Artículo 16 dice a ser respetado por sus educadores. Entonces, en este caso, el niño no tiene derecho a ser respetado por los profesores, ¿no? Sin criterios que pudieran, pues, ¿no? Y incurrir en faltas si son necesarias. El artículo 17 habla a que todo niño y adolescente tienen derecho a ser matriculados, nadie puede ser excluido, no, no, todos tienen derecho a la educación, ¿no? Y ser matriculados bajo un sistema regular en el Estado, ¿ok? Entonces, los padres son los responsables de la obligación de matricular a sus hijos para que tengan un cuidado en el sistema de su enseñanza. Entonces, el artículo 18 también de la Constitución habla a la protección por los directores de los centros educativos, ¿no? Los directores de centros educativos competen, ¿no? Este aspecto en cuanto al aspecto psicológico, a un abuso de repente que pueda haber. Entonces, el Estado protege según este artículo 18. El artículo 19, modalidades y horarios de trabajo. Bueno, el Estado sí permite que pues los adolescentes puedan trabajar, ¿ya? Pero manteniendo obviamente un horario establecido. El Estado entonces garantiza la modalidad de trabajo, ¿no? Y horarios escolares especiales que van a permitir que los niños y adolescentes trabajen, ya asistir regularmente a sus centros educativos. Para ello tienen que tener un horario ya establecido, pues, ¿no? De repente la situación económica no está bien, entonces el niño puede apoyar a su papá o el adolescente, pues, en un trabajo por horario, no todo el día mandarlos a, por ejemplo, como dice, a esclavizar las 24 horas, ¿no? No es así, sino el Estado protege es que sí pueden trabajar, pero obviamente en coordinación con los padres, en el caso de las posibilidades económicas que tengan. El artículo 20 de la Constitución dice a partir de los programas culturales y deportivos y recreativos. Entonces, el niño y el adolescente está en el estado, ¿no? De tener un espacio físico, con la cual tú tienes que tener un programa, el estado programa, ¿no? De repente programas culturales, programas deportivos, recreaciones, ¿ya? Dirigida a los niños y adolescentes. Eso según el artículo 20. El artículo 21, ya vamos a terminar, nos habla de la atención integral a la salud. Entonces, tú como niño o adolescente tienes el derecho a la atención integral de salud. Nadie, una posta, un hospital te puede prohibir eso. Tú tienes el derecho de ser atendido, ¿ya? El artículo 22 en la Constitución dice derecho a trabajar del adolescente. Obviamente el adolescente que trabaja será protegido en forma especial por el Estado, ¿no? Salvo caso, pues, ¿no? Que haya un abuso de repente en cuanto a sus derechos, ahí sí, el Estado tiene que intervenir. Ya entonces el adolescente sí puede trabajar, obviamente protegido por el Estado. Bueno, aquí vamos a hablar en el artículo 23, los deberes de niños y adolescentes, ¿ya? Así como tienes derechos, tienes también deberes que cumplir, ¿ya? No todo, pues, va enfocado en, para mí hay esto, lo otro, me protege el Estado, está bien. Pero tú también como niño y adolescente tienes que respetar, obedecer a tus padres, ser responsable, un ciudadano muy responsable, ¿no? Siempre que tus órdenes, pues, eh, no te generen problemas ni lesiones, ¿ya? Entonces, también tienes el derecho o el deber de estudiar satisfactoriamente. También tienes el deber de cuidar el medio ambiente, ¿ya? También de cuidar tu cuerpo, ¿ya? Entonces es muy importante prestar colaboración en el hogar de acuerdo a tu edad. Puedes apoyar en casita barriendo, limpiando. Ese es un deber que tú tienes, ¿ya? Respetar también el medio ambiente, ¿no? Saco la basurita, pongo al tacho, le espero que el camión pase y se lo lleve, ¿no? Aventarlo a la pista, no, no, eso no. Ya está faltando a eso, a sus deberes. Entonces el respeto al ambiente es muy importante. Cuidar la salud, ¿ya? Tanto personal, ¿no? En este caso, pues te compete que tú mantengas la higiene adecuada, no incurrir en alcohol, droga, en el caso del adolescente, ¿no? Porque no está cuidando su cuerpo. También no consumir sustancias extrañas, ¿no? En el caso del adolescente, respetar las ideas, los derechos de los demás es muy importante, ¿ya? Tanto las creencias religiosas o distintas a las que tienen cualquiera de nosotros, ¿ya? También tienes el deber de respetar a tus padres,
a la patria, a las leyes, a los símbolos, a los héroes, ¿ya? Todo eso entonces lo que hemos hablado ahora son deberes que tú tienes que cumplir, ¿ya? Como niño y adolescente. Muy bien, entonces ya conocemos nuestros derechos y también nuestros deberes. Aquí les planteo un mapa conceptual que lo puede copiar posteriormente. Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado sobre los derechos del niño y el adolescente, ¿no? Ahí les comenté cuándo fue creado, quién lo creó, cuál es la importancia y los derechos que menciona la Constitución Política del año 93, ¿ya? Y aquí les he planteado, pues, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que ustedes tienen? Hemos hablado del artículo 1 al artículo 23, ¿no? Que está estipulado en la Constitución. Bueno, si en algún momento de repente usted tiene una Constitución, puede leer cuáles son mis artículos, ¿no? Cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes, ¿no? Para que posteriormente usted, pues, ¿no? Algún momento de repente alguien quiera faltar a sus derechos, ah, no, el Estado dice esto y esto y esto, ¿no? Nadie me puede engañar porque yo conozco mis derechos, cuáles son mis deberes. Entonces nadie tiene derecho a hacer lo que quiera contigo, pues si tú conoces tu derecho, ¿no? Salvo caso que no lo conozcas, ahí sí, pues, ¿no? Por eso es muy, muy importante leer nuestra Constitución, ¿ya? Y saber, pues, qué derecho nos compete, ¿no? Y qué deberes tenemos, hemos hablado. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta